Hoy os contamos la historia de Jane Arkansas, alias Jane the Killer, una chica vecina de Jeff. Jane solía vigilar a Jeff de vez en cuando por la ventana. Era nuevo en el vecindario y tenía curiosidad por él. Un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y a su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo dinero o el bocadillo del recreo, a cambio de no sufrir una paliza. Volvió a mirar y vio cómo Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó y Jane se dijo para sí misma: «Quédate sentada, no seas estúpida». Entonces vio cómo Jeff se abalanzó contra Randy. Luego cogió a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Jane estaba sorprendida. Parecía que Jeff se estaba divirtiendo demasiado. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía. Y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Jane se fue con sus padres a la escuela y le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver hasta que terminó el día. Cuando lo vio salir de clase, notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz, para que la gente no sospechara del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, pensó Jane. Al día siguiente, Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido y a partir de ese momento, la gente empezó a soltar muchos rumores envenenados sobre Liu. Días después, el vecino de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños, y Jane vio por la ventana cómo los niños se divertían, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. Randy se abalanzó sobre Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo. Entonces decidió llamar a la policía. Tras escuchar unos disparos volvió a mirar. Vio las llamas de fuego y oyó gritos. Entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con la piel chamuscada. Jane se desmayó. Cuando despertó se encontraba en el hospital y preguntó sobre Jeff. La enfermera le dijo que no podría dejarla verlo ni aunque se tratara de su novia, a lo que ella respondió con voz temblorosa: «Él no es mi novio». Así que salió del cuarto, vio a los padres de Jeff que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo y le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días y que cuando llegara el momento la avisarían. Luego ella contó todo lo que vio cuando Jeff se peleó con la pandilla de Randy y los padres de Jeff dijeron que si eso era cierto, dentro de unos días dejaría a Liu libre. Días después, los compañeros de clase de Jane empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff. Liu apareció y le dijo que al día siguiente le quitarían las vendas a Jeff. A la mañana siguiente, Jane vio el coche de los padres de Jeff aparcado y se puso muy contenta, pero cuando vio salir a Jeff del coche se le cambió la cara del susto. Su pelo antes castaño ahora era de color negro. Su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego, vio cómo Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces, Jane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba, a lo que Jane respondió con un chillido y se desmayó. Cuando Jane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Se levantó de la cama, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía: ¿No vienes a cenar? Tus amigos están aquí. Después de leer esto, Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas. Entonces vio a Jeff apoyado en la ventana de su casa, mirando a Jane con un cuchillo en la mano, golpeando la ventana y sonriendo. Jane, asustada, cogió un cuchillo y salió corriendo de la casa. Fue a casa de Jeff con mucho miedo, cerró los ojos y entró. Con los ojos todavía cerrados escuchó a alguien decir: «¡Lo has conseguido! ¡Me alegro, amiga mía!». Jane gritó, vio que los ojos de Jeff eran grandes y no parpadeaban, y su sonrisa era de color rojo. Su ropa estaba llena de sangre. Jane se desmayó de nuevo. Cuando despertó estaba en una mesa de comedor. Su cuchillo había desaparecido. Sentada alrededor de la mesa se encontraban los padres de Jeff y sus amigos. Todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras. Trató de gritar, pero estaba amordazada. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. «Vaya, mira quién ha despertado finalmente». Jane miró a su lado y vio que Jeff estaba allí. Ella trató de chillar, pero Jeff estaba detrás suyo acercándole un cuchillo a la garganta y le dijo: «Cállate, cállate, que a los amigos no se les debe gritar. Seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos. Pero no te preocupes, que pronto haré que luzcas hermosa también». Jeff le cortó la mordaza con el cuchillo. Jane le miró fijamente a los ojos y le susurró: «Vete a la mierda».
Jeff salió y mientras tanto Jane se puso a llorar pensando en su familia. En ese momento Jeff regresó. «No llores», dijo. Jane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina. Entonces le vertió la lejía y la gasolina. «Tranquila, ya he llamado a los bomberos», le dijo Jeff, y luego le echó fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Jane, ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo: «Nos vemos, mi querida amiga. Espero que quedes tan hermosa como yo». Cuando Jane se despertó, estaba de nuevo en el hospital y la cabeza le daba tumbos. Luego, una enfermera le informó de que su familia había muerto en el incendio. Entonces Jane empezó a llorar. Al volver a despertar, vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores. Había dormido durante 2 semanas seguidas. Dame un espejo. Al verse, tiró el espejo al suelo del horror. Su rostro estaba totalmente quemado. Llegó un paquete y Jane se dispuso a abrirlo. Dentro había una máscara blanca con negro alrededor del hueco de los ojos y con una sonrisa pintada de negro. También traía una peluca de color negro, un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. Había una nota. «Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa como yo, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas. Y dejaste el cuchillo en mi casa, así que pensé en devolvértelo». Tras leerlo, salió del hospital, se puso la peluca y fue al cementerio. Vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez. Luego se puso la máscara y agarró el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día Jane juró venganza, y cada vez que el sol se pone va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. El lema de Jane dice lo contrario al de Jeff. No te vayas a dormir. Para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. Jack era un adolescente tranquilo que trabajaba en un periódico local en Louisville, Kentucky. Un día su jefe anunció que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Jack se alistó en el ejército para luchar por su país. Fue destinado a Bélgica y al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, que también se había alistado. Jack y Louis se hicieron uña y carne, incluso llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Los jóvenes estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero los nazis se movieron antes ese día. Atacaron sin piedad alrededor de la base. La metralla entró en los ojos de Jack, provocando que se quedase ciego. Durante la batalla, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital de campaña a unos pocos kilómetros de distancia de la línea enemiga. Jack no aguantaba el dolor de los ojos, ardían demasiado. Los médicos tomaron una medida drástica y dramática y le quitaron los ojos. Aún estando ciego y pudiendo volver a casa para recuperarse, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. A Louis lo atendía una encantadora enfermera llamada Betsy, pero aunque puso toda la dedicación del mundo, Louis no mejoraba. Necesitaba un nuevo riñón. Viendo la desesperación de Jack por querer salvar a su amigo, uno de los médicos le habló de la posibilidad de realizar un trasplante. Jack no lo dudó ni un segundo. El trasplante no fue exitoso y Louis falleció, aunque Jack sí sobrevivió. En su último día de vida permanecieron agarrados de la mano. Louis dio su último aliento en esa cama. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta que sangró. Las tropas se desplegaron hacia otra ubicación, pero Jack no pudo moverse durante 3 días y se quedó con los últimos soldados allí postrado. Llegó un telegrama de Betsy indicándole dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack se acercó al lugar y se despidió. Decidió volver a su hogar en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas. No quedaba nada de la mujer alegre y llena de energía que había sido. Marcus, el hermano de Jack, que trabajaba en una fábrica de armas, había fallecido hacía unas semanas a causa de unas extrañas partículas que impregnaban el aire de la fábrica. Se rumoreaba que se realizaban experimentos secretos. Su madre no tardó en fallecer de pena. Jack se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él era niño. El jefe de Marcus se apiadó de él y decidió darle un trabajo en la cadena de producción de la fábrica. Jack no tenía ilusión, no había nadie para consolarlo. Estaba incompleto mental y físicamente. Había perdido la vista, un riñón y a todos los que amaba. Timmy empezó a trabajar en la fábrica unos días después de Jack. Era un par de años más joven que él, le recordaba mucho a Louis. Ayudaba a Jack con sus problemas con la ceguera y siempre intentaba que se sintiera a gusto. La vida parecía que mejoraba para Jack, aunque el trabajo en la fábrica era duro. El aire siempre estaba demasiado cargado y su cuerpo se resentía.
Una tarde, Timmy estaba jugando con una de las armas de muestra que fabricaban. Él no sabía que estaba cargada y lista para disparar. Sin querer, apretó el gatillo y disparó a Jack. La bala atravesó su garganta. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo cayó a una tina con un líquido extraño. Notaba cómo su cara iba desgarrándose al entrar en contacto con el líquido, pero, para su sorpresa, seguía vivo. ¿Cómo podía pasar eso? El destello repentino del disparo le había provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que le había ocurrido antes de su muerte. Jack perdió la cabeza, había cambiado. Nació en él una poderosa ansia de completarse, necesitaba ojos, riñones. Sus cuencas vacías empezaron a gotear un extraño líquido oscuro. Timmy estaba delante sin poder creer lo que pasaba. Se convertiría en su primera víctima. Esos riñones jóvenes tenían muy buena pinta. Había nacido Eyeless Jack, una criatura sanguinaria a la caza de vísceras que solo necesita una capucha negra, una máscara azul y su bisturí para saborear tus órganos. Natalie Ouellette era una niña dulce y tranquila. Tenía los ojos color avellana, con reflejos verdes. Su cabello largo de tono marrón oscuro contrastaba con su piel pálida. Le encantaba pintar. Cuando se le acababan los folios utilizaba la pared como lienzo. A sus padres no le hacía mucha gracia. A menudo discutían y la castigaban encerrándola en su cuarto. Además, su hermano mayor Lucas se metía con ella todo el rato y le hacía la vida imposible en casa. Natalie no tardó en empezar a sentirse sola y triste. A medida que fue creciendo, se convirtió en una persona oscura y sus dibujos pasaron a tener un aire terrorífico y sangriento. Un día en el instituto se quedó dormida mientras hacía un trabajo de inglés. La profesora le llamó la atención. Le exigió que entregara lo que había hecho, pero encima del pupitre de Natalie solo había dibujos de personajes siniestros y escenarios macabros. Se le acabó el tiempo, señorita Ouellette. Esa frase le llamó la atención. Parecía que el tiempo siempre estaba en su contra, y eso le molestaba. Al salir de clase se encontró a Chris, su novio. Tenía el pelo rubio y los ojos castaños. Natalie se alegró al verle, pero él estaba muy serio. Cuando fue a darle un beso, Chris apartó la cara y dijo que quería romper con ella. Es mejor que nos demos un tiempo. Otra vez el dichoso tiempo, pensó Natalie. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Es tu forma de pensar, tus dibujos. Siempre estás triste y nunca sonríes. Natalie se quedó en shock. Chris le había roto el corazón y sentía que su vida iba de mal en peor. Cuando llegó a casa se fue al baño a llorar. En el estante vio el kit de costura de su madre. Rebuscó hasta encontrar una aguja e hilo y se miró al espejo. Con que nunca sonrío, ¿eh? Empezó a coserse con un hilo negro las mejillas en forma de sonrisa. Sentía un dolor insoportable, pero lo único que hacía era reírse histéricamente. Estaba en una especie de trance. La sangre goteaba hasta perderse por el desagüe. De pronto su madre entró en el lavabo y gritó, escandalizada. Fueron al hospital y Natalie le explicó al doctor que su mayor problema era el tiempo que pasaba lento y que controlaba a la sociedad, torturándola hasta el final. Se sentía como una persona distinta. Pasó la noche en el hospital. Se despertó por una pesadilla donde una voz no dejaba de repetirle que su tiempo se había agotado. Intentó moverse, pero no podía. Estaba maniatada a la cama. Un grupo de hombres con máscaras extrañas estaban con ella en la habitación. Uno de ellos tenía en la mano un bisturí y le dijo que haría una pequeña cirugía para mantener su mente controlada. Sintió cómo le daban múltiples inyecciones de un líquido viscoso que ardía en el interior de su piel. Su corazón latía intensamente y parecía que su cabeza le iba a explotar. Cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, todos habían desaparecido. Tan solo estaba el doctor, inyectándole un sedante y pidiéndole que se tranquilizara. Ella se libró de las ataduras, golpeó al doctor y lo ató a la cama boca abajo. Sentía que algo en su interior estaba cambiando, algo siniestro como sus pinturas. Movió el mecanismo para doblar la cama por completo y partió su cuerpo por la mitad. El doctor no dejaba de gritar desconsoladamente mientras sangraba por la boca. Ella pintó las paredes utilizando la sangre y se rió a carcajadas, contemplando su arte. Natalie fue al baño y se miró en el espejo. Aún mantenía los puntos de sutura en el rostro, formando la sonrisa siniestra, pero ahora sus ojos eran completamente verdes. Le encantaba su nuevo yo. Huyó del hospital y fue hasta su casa. Entró en la cocina y agarró 2 cuchillos. Su madre apareció y al verla gritó horrorizada. Intentó huir por el pasillo pero tropezó y se cayó al suelo. Natalie la apuñaló varias veces mientras susurraba. Dulces sueños, madre. Tu tiempo se ha acabado. Después fue en busca de su padre y de su hermano Lucas y los asesinó, torturándolos. Al terminar fue hacia su habitación. Todo estaba en silencio y escuchó el tic-tac de un reloj de bolsillo que había en su mesilla de noche.
Permaneció escuchando el sonido durante lo que para ella fue una eternidad. Fue al baño y puso el reloj sobre uno de los ojos, perforando la piel y desgarrando el órgano hasta que el artefacto encajó a la perfección. Natalie ya no estaba, ahora era Clockwork. Quemó la casa con los cadáveres de su familia y se alejó de las llamas, sumergiéndose en la profundidad del bosque. Algunos dicen que sigue viva, decidida a hacer que tu tiempo termine y evitar así la agonía de la espera. La única forma de saber si está ahí observándote es dormir cerca de la ventana. En la oscuridad de la noche podrás diferenciar el escalofriante sonido de un tic-tac y verás el destello verde de su ojo. Y si ella está ahí, sabrás que tu tiempo se ha acabado.